Seguramente, nunca has experimentado la sensación de ser descartado, aunque hayas dedicado toda tu vida. Pero yo sí. Todo lo que construí, todo lo que sacrifiqué, terminó en un momento que nunca esperé. Una frase, una decisión en esa reunión, cambió mi vida por completo. Hoy, quiero contarte mi historia, cuando fui descartada de la misma empresa en la que había invertido innumerables sudores y lágrimas. Antes de continuar, si esta historia te atrae, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Comencemos. Soy Marta Sánchez y he trabajado 19 años en Stratacor. Soy la que construyó el sistema que permitió que esta empresa sobreviviera a innumerables desafíos. Cuando me uní por primera vez, Stratacor era solo una pequeña empresa, con algunos escritorios viejos y computadoras ruidosas, pero creí en la visión. Sabía que si me dedicaba, esta empresa crecería. Empecé a programar desde el primer día, sentada en la oficina vacía hasta tarde en la noche, con una taza de café frío y líneas de código interminables. Esos son días que nunca olvidaré. Nadie me reconoció, nadie me prestó atención, pero no me importaba. El sistema Lifelink que construí ayudó a Stratacor a manejar miles de contratos, transacciones internacionales sin problemas. Y gradualmente, la empresa creció. Esos días ocupados me dejaron sin tiempo para la familia. Una vez me quedé despierta toda la noche terminando un contrato mientras mi madre estaba en el hospital, con tubos médicos conectados a ella. Recuerdo ese momento, sentada al lado de su cama de hospital, su mano apretando la mía mientras decía: «Eres más fuerte de lo que piensas». Pero no me sentía fuerte. Solo me sentía como una persona haciendo su trabajo a costa de todo lo demás. Sacrifiqué tanto para mantener el sistema, para ayudar a la empresa a superar cada desafío. Pero, ¿qué obtuve a cambio? Una humillación horrible frente a cientos de compañeros. Brandon Mercer, el hijo del director ejecutivo, subió al escenario en esa reunión. Seguía con su traje caro, hablando con un tono casual y arrogante. Todos los ojos en la sala estaban sobre él, pero cuando miré en sus ojos, vi autocomplacencia, una autocomplacencia vacía. No entendía nada sobre la empresa, sobre lo que yo había hecho para mantener a Stratacor viva. Y luego, cuando me miró a los ojos, dijo algo que nunca olvidaré: «Marta, en este momento, ya no tienes lugar aquí. Estás despedida». No podía creerlo. En ese momento, toda la sala parecía detenerse. Las miradas de sorpresa no podían ocultarse. Me quedé allí, congelada, pero por dentro sentí como si un cuchillo se hundiera profundamente en mi corazón. 19 años viví y trabajé en Stratacor, y ahora me habían descartado como si nunca hubiera estado allí. Solo yo sabía cómo funcionaba este sistema. Cada transacción, cada contrato, cada pago internacional, yo era la que mantenía todo unido. Pero Brandon no sabía eso. Él no sabía nada más que heredar una empresa que había crecido gracias a la dedicación de personas como yo. Cuando me levanté para salir de la sala, vi las caras a mi alrededor. Ya no me miraban como antes. Algunos parecían avergonzados, otros sorprendidos, e incluso algunos parecían temerosos. No sabían que lo que acababan de presenciar era solo el comienzo de una tormenta que no podían haber previsto. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Apenas había cruzado la puerta de vidrio cuando la sensación de humillación aún persistía en mi cuerpo, como heridas que no se habían curado. Pero, en lo profundo, algo frío y seguro estaba surgiendo en mí. Toda esta empresa, durante todos estos años, había podido funcionar solo gracias a un sistema que yo creé. Lo construí, lo nutrí a través de incontables noches en vela, a través de tantas crisis, ¿y ahora pensaban que podían seguir sin mí? Cuando salí, el aire fresco de Madrid golpeó mi rostro. Un momento de calma después de la tormenta, pero dentro de mí, mi mente aún estaba llena de preguntas. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué Brandon pensó que con solo una decisión todo podría colapsar? La respuesta era simple. Él no entendía. No sabía que yo fui quien construyó este puente. No él, ni nadie más.
y no iba a dejar que esta traición pasara fácilmente. Mientras todo se calmaba, recibí una llamada. Era de un viejo colega, alguien a quien había entrenado cuando se unió a la empresa. «Estamos contigo», dijo, su voz baja, como si no quisiera ser oído. Esa fue la primera vez que recibí apoyo de aquellos a quienes había dedicado gran parte de mi vida. Mi corazón se calentó un poco, pero la decepción hacia esta empresa aún no podía desvanecerse. Cuando regresé a la empresa, vi que todas las pantallas en la sala de control seguían brillando intensamente. Los empleados trabajaban apresuradamente, otros monitorizaban los sistemas con ansiedad, y en ese momento, supe que no podía irme. Sabía que el sistema que había creado no era algo que cualquiera pudiera controlar. Al igual que yo, tenía un alma propia, un alma que solo yo entendía. Regresé a mi oficina, no para buscar documentos o computadoras. Ya había eliminado todo acceso al sistema, todos los archivos importantes. Pero había una cosa que nunca le había revelado a nadie. Había grabado un respaldo privado, una clave de seguridad perfecta que nadie, ni siquiera Brandon, podría tocar. Era la única clave que el sistema de Stratacore necesitaba, y cuando yo no estaba, nadie podía acceder a ella. El sistema, como lo había diseñado, no solo dependía de contraseñas comunes. Tenía un mecanismo de seguridad que creé para que solo yo pudiera acceder a él. No importaba quién fuera el propietario de la empresa, no importaba quién tuviera riqueza o poder. El sistema solo respondería a la persona con la llave maestra. Y yo era la única que tenía esa llave. Justo como pensaba, cuando Brandon y los técnicos trataban de solucionar el problema, podía oír el sonido de las teclas, su ritmo frenético. Cada acción que tomaban era inútil. Cada comando que ingresaban solo devolvía mensajes de error. No sabían que nadie podía reemplazarme. Así, el sistema no solo los rechazaba, sino que también respondía con comandos que yo había ingresado en el pasado. Cuando informaron que el sistema estaba roto y necesitaba reiniciarse, sonreí, no porque disfrutara viéndolos luchar, sino porque sabía que esto era solo un juego que había planeado hace mucho. Pensaban que habían ganado, pero no sabían que el sistema estaba jugando bajo un conjunto de reglas diferente. Mientras yo estaba allí, sentada en silencio en mi oficina, recordé la última vez que Brandon vino a verme. Me preguntó, «Enséñame cómo hacerlo, te ayudaré». Esa no fue una solicitud, sino una amenaza velada. En ese momento, me negué, diciéndole que este sistema no era un juguete para un niño. En ese momento, se enojó mucho, y ahora pensaba que todo podría arreglarse con solo una pulsación de tecla. «Ella no puede hacer nada», escuché a Brandon gritar desde la sala de control. «El sistema es solo un error de software. Podemos arreglarlo». Pero yo sabía, entendía, que no era tan simple. A partir de ahora, el sistema ya no era suyo. No podía funcionar sin mí. En ese momento, recibí un mensaje de un viejo amigo en la empresa. «Estamos contigo». Un apoyo suave, pero también un recordatorio de que no todo lo que había hecho era en vano. Las personas con las que trabajé durante 19 años todavía recordaban, aún sabían mi valor. El vacío que sentí al irme, cuando todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse, solo dejó más claro que esta traición no terminaría como Brandon pensaba. Cuando miré hacia atrás a la empresa, vi una nube oscura cubriéndola. El colapso de Stratacore había comenzado en el momento en que decidieron desecharme. Toda la sala de control cayó repentinamente en silencio. Me quedé allí, mirando a través de la puerta de vidrio, escuchando los ruidos ocupados dentro. Los técnicos entraban órdenes apresuradamente, tecleando como si pudieran arreglar un error de software simple. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. El sistema no estaba roto. No estaba fallando. Estaba haciendo exactamente lo que se supone que debía hacer. Respiré profundamente, dejando que la sensación de humillación se desvaneciera gradualmente. No necesitaba hacer nada. Todo lo que tenía que hacer era quedarme en silencio y dejar que el sistema hablara por sí mismo. Los eventos de hoy solo eran un espectáculo de arrogancia, y yo era la que había escrito el guión. Brandon pensó que despedirme sería el final. Pero en realidad,
Eso era solo el comienzo de una cadena de eventos que nunca imaginó. Mientras Brandon y los técnicos continuaban tratando de reiniciar el sistema, supe que el tiempo seguía corriendo. Todavía no se daban cuenta de que el error del sistema no era por el código o el hardware. Lo único que veían era un mensaje que decía: error del sistema. La clave maestra no existe. Nadie sabía que la clave maestra que el sistema pedía solo podía ser activada por mí. Nosotros, los que construimos este sistema, estábamos acostumbrados a que los comandos y el código funcionaran como una máquina perfecta, pero cuando yo no estaba, el sistema reaccionaba de la manera en que lo había diseñado. Cada decisión, cada comando, estaba profundamente vinculado a mí. No cualquiera podía operar este sistema, y más que nadie, Brandon Mercer, con toda su autosatisfacción e herencia familiar, nunca entendería eso. Desde la sala de control, escuché a Brandon gritar. Estaba dando órdenes frenéticas a los técnicos, pero solo recibía respuestas frustradas. Las líneas de código en la pantalla se volvieron rojas, los errores se apilaban. Los contratos clave de Stratacor, los acuerdos multimillonarios, todo se volvió imposible de ejecutar. «Ella no puede hacer nada», gritó Brandon, pero nadie respondió. Por primera vez en su carrera, parecía que el mundo entero estaba en su contra. Bajo la tenue luz de las pantallas, vi cómo el miedo comenzaba a infiltrarse en los ojos de todos. Los empleados, aquellos con los que alguna vez trabajé, ahora lo miraban de manera diferente. Ya no veían a Brandon como el heredero, sino como alguien perdido en su propio mundo. «¿Qué hacemos ahora?». Una voz temblorosa salió de la multitud de técnicos. «El sistema no responde a nuestros comandos». Brandon se giró rápidamente y me señaló, como si yo fuera la única causa de todo. «Es ella. Lo arruinó todo», gruñó. «¿Qué le hizo al sistema?». Pero yo solo me quedé en silencio, sin decir una palabra. No necesitaba explicar nada. El sistema ya lo había hecho por mí. Había reaccionado ante la injusticia, ante la humillación que había soportado a lo largo de todos estos años. En la atmósfera tensa, el caos comenzó a extenderse. Los ejecutivos, los inversores, estaban llamando de todas partes, exigiendo soluciones inmediatas. Con cada minuto que pasaba, Stratacor perdía cientos de miles de dólares. El colapso estaba cerca. Una voz fuerte vino de uno de los técnicos. «El error del sistema no es software. Esto no es algo que podamos arreglar manualmente. El sistema está solicitando a la persona con acceso maestro». Esa declaración resonó como una campana en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y pude sentir el cambio en el aire. Cada mirada, cada expresión llena de sorpresa y confusión. Comenzaban a entender el problema. Brandon estaba en el centro de la sala, temblando. «Esto no puede estar pasando. El sistema debe funcionar», gritó, tratando de usar toda su arrogancia para ocultar el miedo claramente visible en su rostro. Pero nadie creyó sus palabras ya. Las líneas de código en la pantalla continuaron mostrando el mensaje: «La clave maestra no existe». El sistema permaneció en silencio, rechazando a cualquiera, excepto a mí. En ese momento, escuché pasos apresurados desde el pasillo. Richard Mercer, el CEO, entró con una expresión tensa. La sala se quedó en silencio. Todos se quedaron quietos, con los ojos fijos en él. Richard fue quien construyó Stratacor, pero ahora estaba frente a la verdad. Sin mí, Stratacor no podría sobrevivir. «¿Qué diablos está pasando aquí?», preguntó Richard, con voz grave y preocupada. No respondí. Los empleados a mi alrededor comenzaron a susurrar. Sabían la verdad, aunque no se atrevieran a decirla en voz alta. Brandon estaba cerca de Richard, temblando, señalándome. «Es ella. Lo arruinó todo. Ella deshizo el sistema». Richard se volvió hacia Brandon, su mirada tan afilada como un cuchillo. «¿Ella deshizo el sistema?», preguntó Richard, con su voz llena de decepción. No podía creer lo que estaba pasando. Después de todos estos años como CEO, todo se estaba derrumbando por una decisión tonta tomada por su propio hijo. Richard volvió a mirarme, ya sin la arrogancia que alguna vez vi.
Marta, dijo, su voz más suave, pero aún poderosa, ayúdanos. Abre el sistema de nuevo. Toda la sala de control cayó repentinamente en silencio. Me quedé allí, observando a través de la puerta de vidrio, escuchando los ruidos ocupados por dentro. Los técnicos estaban apresuradamente ingresando comandos, tecleando como si pudieran arreglar un simple error de software. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. El sistema no estaba roto, no estaba fallando. Estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Respiré profundamente, dejando que la sensación de humillación se desvaneciera gradualmente. No necesitaba hacer nada. Todo lo que tenía que hacer era quedarme en silencio y dejar que el sistema hablara por sí mismo. Los eventos de hoy eran solo un espectáculo de arrogancia, y yo era la que escribí el guión. Brandon pensó que despedirme sería el final. Pero, en realidad, eso solo fue el comienzo de una cadena de eventos que él nunca vio venir. Mientras Brandon y los técnicos seguían tratando de reiniciar el sistema, sabía que el tiempo se estaba agotando. Todavía no se daban cuenta de que el error del sistema no era por el código o el hardware. Todo lo que podían ver era un mensaje que decía: error del sistema. La clave maestra no existe. Nadie sabía que la clave maestra que el sistema estaba solicitando solo podía ser activada por mí. Nosotros, los que construimos este sistema, estábamos acostumbrados a que los comandos y el código funcionaran como una máquina perfecta. Pero cuando yo no estaba, el sistema reaccionaba de la manera en que lo diseñé. Cada decisión, cada comando, estaba profundamente vinculado a mí. No cualquiera podía operar este sistema, y más que nadie, Brandon Mercer, con toda su autosuficiencia e herencia familiar, nunca entendería eso. Desde la sala de control, escuché a Brandon gritar. Estaba dando órdenes frenéticas a los técnicos, pero solo recibía respuestas frustradas. Las líneas de código en la pantalla se pusieron rojas, los errores se acumulaban. Los contratos clave de Stratacor, los acuerdos multimillonarios, todo se volvió imposible de ejecutar. «Ella no puede hacer nada», gritó Brandon, pero nadie respondió. Por primera vez en su carrera, parecía que el mundo entero estaba en su contra. Bajo la tenue luz de las pantallas, vi cómo el miedo comenzaba a infiltrarse en los ojos de todos. Los empleados, aquellos con los que alguna vez trabajé, ahora lo miraban de manera diferente. Ya no veían a Brandon como el heredero, sino como alguien perdido en su propio mundo. «¿Qué hacemos ahora?». Una voz temblorosa salió de la multitud de técnicos. «El sistema no responde a nuestros comandos». Brandon se giró rápidamente y me señaló, como si yo fuera la única causa de todo. «Es ella, lo arruinó todo», gruñó. «¿Qué le hizo al sistema?». Pero yo solo me quedé en silencio, sin decir nada. No necesitaba explicar nada. El sistema ya lo había hecho por mí. Había reaccionado ante la injusticia, ante la humillación que había soportado durante todos estos años. En la atmósfera tensa, el caos comenzó a expandirse. Los ejecutivos, los inversores, estaban llamando desde todas partes, exigiendo soluciones inmediatas. Con cada minuto que pasaba, Stratacor perdía cientos de miles de dólares. El colapso estaba cerca. Una voz fuerte vino de uno de los técnicos. «El error del sistema no es software. Esto no es algo que podamos arreglar manualmente. El sistema está solicitando a la persona con acceso maestro». Esa declaración resonó como una campana en el silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, y pude sentir el cambio en el aire. Cada mirada, cada expresión llena de sorpresa y confusión. Comenzaban a entender el problema. Brandon estaba en el centro de la sala, temblando. «Esto no puede estar pasando. El sistema debe funcionar», gritó, tratando de usar toda su arrogancia para cubrir el miedo claramente visible en su rostro, pero ya nadie creyó sus palabras. Las líneas de código en la pantalla seguían mostrando el mensaje. «La clave maestra no existe». El sistema permaneció en silencio, rechazando a cualquiera que no fuera yo. En ese momento, escuché pasos apresurados desde el pasillo. Richard Mercer, el CEO, entró con una expresión tensa. La sala se quedó en silencio. Todos se quedaron quietos, con los ojos fijos en él.
Richard fue quien construyó Stratacor, pero ahora se enfrentaba a la verdad. Sin mí, Stratacor no podría sobrevivir. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Richard, con su voz grave y preocupada. No respondí. Los empleados a mi alrededor comenzaron a susurrar. Sabían la verdad, aunque no se atrevían a decirla en voz alta. Brandon estaba cerca de Richard, temblando, señalándome. Es ella. Lo arruinó todo. Ella deshizo el sistema. Richard se volvió hacia Brandon, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Ella deshizo el sistema?, preguntó Richard, con su voz llena de decepción. No podía creer lo que estaba pasando. Después de todos estos años como CEO, todo se estaba desmoronando debido a una tonta decisión tomada por su propio hijo. Richard volvió a mirarme, ya sin la arrogancia que alguna vez vi. Marta, dijo, su voz más suave, pero aún poderosa, ayúdanos, abre el sistema de nuevo. Todo había cambiado. La sala, que antes estaba llena de autocomplacencia y poder, ahora estaba llena de confusión e impotencia. Richard Mercer, el fundador de Stratacor, entró con una expresión completamente diferente. Ya no era el que estaba en la cima del poder. Ahora era solo un hombre enfrentando el colapso del imperio que él mismo había construido. Y lo peor de todo, ese colapso venía de las manos de su propio hijo. Cuando Richard entró, el aire en la sala se volvió de repente sofocante. Todos dejaron de respirar, todas las miradas se dirigieron hacia él. Luego miraron a Brandon. Ya no había admiración, ya no había respeto, solo dudas y una verdad innegable. Brandon no solo había arruinado el sistema, sino que estaba destruyendo su propia carrera. Richard se quedó en el centro de la sala, su frente cubierta de sudor, su voz ya no era firme. Se quedó sin opciones, sin más decisiones que tomar. Marta, dijo de nuevo, pero esta vez no había arrogancia en su voz. Era suave, casi como una súplica. Por favor, ayúdanos, Marta. Estábamos equivocados. Solo abre el sistema otra vez. No respondí de inmediato. La sala entera guardó silencio. Solo se oía el sonido de los técnicos tecleando desesperadamente. Pero todos sus esfuerzos eran en vano. El sistema rechazaba todo, y supe que había llegado al punto en el que ya no necesitaba hacer nada. ¿Querían que desbloqueara el sistema? ¿Querían que actuara con misericordia para salvarlos? Pero no tenía ninguna razón para hacerlo. Miré a Richard, luego me volví hacia Brandon. Él estaba allí, con el rostro rojo, las manos temblorosas, los ojos llenos de decepción. Todo lo que pensó que le pertenecía ahora se desmoronaba rápidamente. No solo había perdido el respeto de los que estaban dentro de la empresa, sino también su propia autoconfianza. Marta, tu nombre siempre estará ligado a este sistema, ¿verdad?, preguntó Richard con voz ronca. Por favor, no dejes que esta empresa se derrumbe. Hubo un tiempo en el que pensé que me iría sin preocuparme por las consecuencias. Pero al mirar a Richard, me di cuenta de que todavía no entendía completamente. Todavía pensaba que podía controlar todo, mientras que, en realidad, él y su hijo fueron los responsables de que el sistema dejara de funcionar. No respondí. Solo me quedé allí mirándolo. Había visto demasiados desprecios a lo largo de los años. Tuve que permanecer en silencio. Tuve que soportar. Pero hoy nadie podía obligarme más. Ellos pensaron que los necesitaba, pero en realidad, ellos eran los que me necesitaban. Yo había construido Stratacor desde el principio, y yo era la única que podía salvarlos, pero ya no quería hacer eso. Estaba cansada de mi silencio, cansada de ser la base de aquellos sin talento. Puedes hacer lo que quieras. Solo ayúdanos, continuó Richard suplicando, sin una pizca de dignidad. Fue la primera vez en 19 años que lo vi ya no como el hombre que alguna vez respeté. Ahora era solo alguien suplicando perdón, pero ya no quería perdonar a nadie. Me quedé inmóvil, sintiendo la tensión en el aire. Todo dentro de mí había cambiado. Ya no había vergüenza, ya no había sensación de fracaso. Solo había calma y un orgullo silencioso. Ya no podían manipularme. Habían perdido el control.
y yo era la única que podía cambiar todo, pero no iba a hacerlo. El sistema había reaccionado correctamente y no necesitaba hacer nada más. Después de unos segundos de silencio, me di la vuelta y salí de la sala de control. Mis pasos eran firmes, sin prisa. Todos en la sala me miraban. Nadie dijo nada, pero pude sentir un cambio en sus miradas. Ya no me miraban como a una fracasada, ya no me veían como a una persona invisible. Sabían que yo era la única que podía salvar esta empresa, pero también sabían que ya no quería salvarlos. Al pasar por la puerta de vidrio, escuché pasos apresurados siguiéndome.